Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo una vez más con la paz del Señor. Gracias por estar del otro lado en esta nueva emisión donde Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Sé que Dios nos ha convocado con el fin, el propósito de ser ministrados. Cada palabra que sale de la boca de Dios es un manjar, es un alimento nutritivo para cada uno de aquellos que tienen hambre de Él, de recibir una palabra específica, revelada, que puede ser sazonada a través del Espíritu Santo. El día de hoy Dios nos ha permitido estar conectados a través de esta plataforma para ser hombres y mujeres ministrados por esta palabra. Como habrán leído más de uno, el mensaje del día de hoy lleva por título Carrera de relevos. ¿Por qué ese es el título que Dios puso en mí para hablar y para ministrar? Por una sencilla razón. El título Carrera de relevos tiene que ver con que el evangelio es una carrera. Es una carrera que se debe llevar a la práctica con ciertas condiciones, hay ciertos requisitos para poder realizar esta carrera. No es para cualquiera y hay unos requisitos de admisión que hay que reunir para poder llevar a la práctica esta carrera y por supuesto llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento, como dijo el apóstol Pablo, y nosotros debemos conocerlos. Lamentablemente hoy hay un sinnúmero de cristianos que no conocen esta realidad y en lugar de correr esta carrera están estancados, están a un costado del camino, como se encontraba aquel hombre ciego, Bartimeo, aquel hombre que estaba allí simplemente pidiendo limosnas. Mas para ustedes y nosotros hoy hay una palabra revelada que nos va a posicionar en el lugar de largada para más de uno, para iniciar esta carrera de fe, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir al texto que fue el disparador para este mensaje del día de hoy, aquello que impactó mi vida porque realmente es algo singular y que nosotros debemos conocerlo. El apóstol Pablo se encontraba junto a Bernabé, predicando la palabra del Señor allí en Antioquía, y estaba haciendo, por supuesto, un trabajo evangelístico, y en cierto momento él tiene la palabra y dice esto, hay una recopilación de la historia de muchos pasajes de las Escrituras, y él llega a este punto, en el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor en el versículo 25, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahora, el apóstol Pablo, haciendo este recorrido de las Escrituras, llega a este punto en el verso 25 para hablar de Juan Bautista, que era el primo de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos a ciencia casi cierta de que nuestro Señor Jesucristo murió a la edad promedio de 33 años. Juan, su primo, le llevaba 6 meses, de edad, en su mayoría, nació 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la carrera de Juan terminó promediando allí los 33 años, meses más, meses menos, murió Juan. Y esto fue un disparador para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que impactó en mi vida, habiendo pasado los 33 años, hace unos cuantos años, fue que este hombre concluyó su carrera en tan solo 33 años, un poco más o un poco menos, como estaba mencionando recién. Y del otro lado hay personas que me están viendo que ya han superado los 30 años, los 33 años y todavía no arrancaron su carrera. Hay otros que todavía no llegaron a esa edad y tienen, por supuesto, la buena aventura de poder hacerlo en tiempo y forma. Pero lo primero que me impactó fue cuánto tiempo necesitamos para acabar nuestra carrera, cuántos años necesitamos. Algunos humanamente pueden planificar hacia el futuro y pensar en 80, 90 años, pero esta carrera de relevos no se lleva o no se ejecuta de la manera que nosotros pensamos. Lo primero que
tenemos que saber es que desde el momento que fuimos llamados, necesitamos comprender cuándo inicia nuestra carrera, la carrera del Evangelio. A este hombre, a Juan Bautista, le llevó un poco más de 30 años lograr finalizar su carrera. Desde luego tenemos a nuestro Señor Jesucristo con el ejemplo magno, que en 33 años, un poco más, terminó su carrera. Y si pudiéramos tomar de que su ministerio inició a los 30 años, entonces tendríamos que ser mucho más acotados en cuanto al tiempo. Un poco más de 3 años sirvió y fue útil para acabar la carrera. Ahora bien, para desarrollar este tema es necesario posicionarnos en el lugar que hoy estamos ocupando. Hemos estado todavía detenidos, estancados o a un costado del camino, como decía, de este hombre Bartimeo. Ya estamos corriendo, estamos a la mitad de la carrera, estamos al final de la carrera, estamos en el principio de la carrera. Otra pregunta, ¿estamos corriendo la carrera que Dios nos mandó a correr o estamos corriendo nuestra propia carrera? Cuando finalice nuestra carrera, ¿qué es lo que sucederá además de nuestra partida? Entonces todas esas preguntas e interrogantes son las cosas que hoy nos llevarán a esta verdad, una carrera de relevos. El apóstol Pablo habla y dice cuando terminaba, cuando se estaba ya finalizando la carrera de este hombre. Y vaya la manera de terminar su carrera, cortándosele su cabeza y sirviéndola en una bandeja ante el rey por pedido de aquella mujer o aquella jovencita llamada Salomé. Así terminó la carrera de este hombre. Y voy a enfocarme en él porque el caso de Jesucristo quizás es más conocido por todos nosotros, pero en cuanto a este hombre, cuando él llega a la cárcel o es llevado a la cárcel por denunciar a ese rey que estaba teniendo intimidad con la mujer de su hermano, entonces esa denuncia lo llevó a la cárcel. Y cuando esto sucede, a Jesús le mandan a comunicar lo que estaba ocurriendo con su primo, con ese ministro que estaba sacudiendo el evangelio en aquel entonces, o la sociedad, con el evangelio del arrepentimiento y trayendo el bautismo para perdón de pecados. Ahora bien, ese será el puntapié para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de una forma descomunal que ya nosotros conocemos. Pero vamos a ir a enfocarnos poco a poco acerca de esta carrera que el Señor nos ha dado y que Él quiere que corramos en este mundo hasta que llegue el fin de nuestros días. Que llegue el fin de nuestros días, por favor, entiendan lo siguiente, no significa haber acabado la carrera. Muchas personas les ha tocado llegar al fin de sus días sin haber terminado su carrera. Otros quedaron a la mitad, otros en el principio, otros no comenzaron y otros tristemente corrieron una carrera en vano porque no era lo que Dios había planeado para ellos. De hecho, el apóstol Pablo en cierto momento él habla, dice, de no correr en vano, de no tener una carrera que no sirva para nada o que no tenga peso o ese eterno peso de gloria que él habla a los corintios. Pero vamos primeramente al libro de Salmos. Voy a ir haciendo una especie de puntos específicos como para darle una pincelada a cada uno de ustedes acerca de esta carrera. El Salmo, capítulo 25, David escribe lo siguiente y dice a los lectores como nosotros, en el versículo 9, dice lo siguiente, el salmista: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahora noten ustedes lo que está diciendo el apóstol, ¿no? Encaminará a los humildes y luego dice que a nosotros, creo que somos nosotros parte de esto, dice, los mansos les va a enseñar la carrera. Dios nos enseña qué carrera vamos a realizar. Y estoy hablando ahora para hacer el paralelismo con nuestra vida natural. Cuando algunas personas en el mejor de los casos pudo terminar sus estudios primarios, secundarios y tiene la oportunidad o tuvo la oportunidad de ir a la universidad, ha de plantearse qué carrera ha de elegir. Si ha de elegir abogacía, si ha de ser un juez, un doctor, cuál es la carrera que va a elegir. Ahora, en el mundo espiritual, nosotros debemos aprender lo siguiente: no elegimos nosotros la carrera. Esa carrera que vamos a recorrer y a realizar, la elige el Señor y nos la enseña a nosotros. ¿Cómo nos la enseña? A través de las Escrituras. Es fundamental para nosotros
nosotros recibir la enseñanza de esta carrera. Seremos pastores, seremos artistas, seremos deportistas, seremos empresarios, seremos cantantes. Esa carrera que vamos a realizar nos la va a enseñar el Señor si somos mansos, si somos apresurados, si somos personas inestables, si somos muy irascibles, si somos temperamentales. Es muy difícil que comprendamos la carrera que Dios ha preparado para que nosotros la realicemos. Por eso es fundamental, número uno, saber que esta carrera la elige Dios y nos enseñará cómo debemos realizarla. Número dos, tenemos que portar esta característica, ser manso. Y la mansedumbre es importante porque nos hace estar aplomados, tranquilos, seguros, esperanzados en que Dios tendrá para nosotros la mejor opción. Cuando no lo hacemos, cuando somos acelerados, inestables, dubitativos, cuando somos más viscerales que espirituales, es muy probable que elijamos nosotros la carrera, que elijamos nosotros qué carrera vamos a correr. Y allí nos gastaremos en prepararnos, en entrenarnos, y tendremos frustraciones porque al llegar a la meta no obtendremos aquel premio que nosotros anhelábamos. Simplemente será un premio natural, perecedero, será un premio económico, físico, humano. Obtendremos aplausos y lauros de los hombres, pero no tendremos el premio que nuestro Señor nos promete. Así que lo primero que deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar esta carrera es que Dios a nosotros nos indique qué tipo de carrera nos enseñe Él, qué tipo de carrera vamos a realizar. También dice lo siguiente el libro de Eclesiastés, el predicador, como se lo conoce, o el rey Salomón, dice en su capítulo 9, versículo 11, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes y ocasión acontecen a todos. ¿Qué es lo que está diciéndonos el predicador acá? Él nos está diciendo lo siguiente: yo comprendí que los que corren no son los que llegan, los que pueden ser ligeros no son los que llegan necesariamente. La ligereza, la destreza, la presteza no asegura ni garantiza que ese corredor lo logre. Lo que él está diciendo al final del verso es lo más importante. Él dijo, tiempo y ocasión le acontecen a todos. Así que tranquilo, por eso hablaba en primera instancia de la mansedumbre. Si no te llegó tu tiempo aún, si todavía no es la ocasión de correr, no te desesperes, no entres en esa vorágine que el mundo quiere arrastrarte, de hacer algo porque si no te quedas afuera o porque la sociedad te desecha. Y alguien del otro lado me puede estar mirando y puede estar diciendo para sus adentros, es que usted no conoce mi realidad, no sabe la cantidad de años que tengo, no sabe el tiempo que perdí, no saben los problemas que estoy viviendo. Por eso es fácil que usted lo diga. Déjeme decirle lo siguiente: si esta carrera Dios te la ha de dar, si Dios te ha de enseñar qué camino vas a recorrer, te puedo asegurar y garantizar que cuando llegue el tiempo y llegue la ocasión, vas a vivir de una forma poderosa en Dios y vas a lograrlo. No mires tu condición presente para condicionar el propósito de Dios en tu vida. Que la realidad que hoy estás viviendo no supere la verdad absoluta de Dios que quiere llevarte a concretar el plan, el propósito, el diseño que Dios preparó en la eternidad y que lo instaló en tu interior. Hay una carrera que debes realizar y Dios se propuso enseñarte cuál es esa carrera. Pero lo segundo que tenés que saber es que para que inicie tu tiempo de carrera tenés que conocer los tiempos y cuál es la ocasión adecuada. Por no saber esto, muchos fracasaron. Muchos corrieron y esa es la historia lamentable que hoy cuentan muchas personas, porque corrieron antes de tiempo, o corrieron fuera de tiempo, porque muchos no esperaron la ocasión espiritual señalada por Dios. Por eso el predicador dijo, tiempo y ocasión acontecen a todos. Es una palabra que tiene que brindarte tranquilidad y certeza. Si todavía no llegó tu tiempo y no se ha presentado la ocasión,
calma, tranquilo, opera en la mansedumbre del Espíritu, porque la palabra garantiza que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Aquí no hay excepción, aquí no hay alguien que quede relegado por algún tipo de condición natural. Tiempo y ocasión le acontecen a todos. Y vos mirás tu reloj cronológico y ves que los años se te pasan y decís, ¿cuándo llegará mi tiempo? ¿Cuándo tendré la ocasión de realizar aquello que Dios me llamó a hacer? Tranquilo, Dios es el que tiene el tiempo en sus manos y Dios te presentará la ocasión para que puedas fluir en el don, en el talento, en la gracia, en el llamado, en el propósito, para que aquello que Él te puso en tu interior pueda suceder y puedas ver la respuesta en tu vida. Eso es maravilloso que lo puedas comprender. Tengo otra palabra que muchas personas han recaído en ella por no comprender esto que hablo acerca de los tiempos y de las ocasiones. Hay una reprensión dada por el profeta Jeremías a Judá en boca de Dios. ¿Y cuál es la reprensión? Que cada uno decidió hacer lo que mejor le pareció sin oír la palabra de Dios, sin esperar en el tiempo de Dios y sin estar atento para distinguir cuándo se presentaba la ocasión divina de Dios. Y cada uno tomó su decisión y luego el desastre fue inevitable. Esto lo dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 8, versículo 6. Yo quiero leerlo, porque dice así Jeremías lo siguiente: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Cuán terrible es lo que le pasa a un hombre cuando decide correr su propia carrera. Eso es orgullo, soberbia, altanería, arrogancia, la sensación de absolutez. Cuando alguien decidió correr una carrera por sus propios medios, por su principio natural, por lo que cree haber conocido y por lo que considera saber. Y eso es peligrosísimo. Él decía, nadie se volvió de su mal camino. Nadie dijo para sí mismo qué he hecho. Es decir, nadie se lo planteó, nadie reflexionó. Por eso en otro momento el mismo Jeremías dice, paraos en los caminos donde se puede correr. Y él decía, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Quizás estás corriendo por un camino que Dios no diseñó para tu vida, sino que fue el camino que trazó tu corazón, tu conocimiento humano, o el que algún hombre te condicionó, o peor aún, que el mismo Satanás lo pudo mostrar como algo bueno y necesario para tu vida. Pero hace un alto en la huella, como se dice naturalmente. Pregunta si estás corriendo la carrera que Dios quiere que corras, si estás en el camino correcto para esta carrera. Allí el profeta, cada uno corrió por su propia cuenta, cada uno decidió por dónde correr, y hoy hay infinidades de personas corriendo una carrera innecesaria, gastándose, padeciendo ellos y su entorno, sus seres queridos, su esposa o esposo, sus hijos, llevándolos a una condición triste y lamentable. Dios no quiere que vos y yo lleguemos a esa condición, no es el deseo de Dios. Por eso Él dice, quiero enseñarte la carrera, quiero enseñarte cuál es tu carrera, cómo debes realizarla, cómo debes correr, pero ten paciencia, aplica la mansedumbre en tu vida. Yo me encargaré de que el tiempo se cumpla en tu vida. Yo me ocuparé de presentarte la ocasión adecuada. No corras a la aventura, no hagas cosas como el mundo hace, con el único fin de alcanzar algún objetivo natural, porque eso te llevará a una situación crítica y caótica y tendrás pérdidas en algunos casos irreparables. Y ese no es el plan de Dios. Dios está buscando que tu vida sea una vida que tenga plenitud en la carrera que estás realizando. Es el deseo de Dios. Pero si decidimos, como muchos de nosotros, ustedes que están del otro lado, asentarán con su cabeza, pondrán esas palabras que estoy diciendo en su propia boca. Hemos corrido a la aventura en muchos casos. Y muchos, atención a esto,
Muchos hemos corrido por necesidad. Muchos hemos tomado la decisión de correr por una necesidad física, por una necesidad emocional, por una necesidad de salud, por una necesidad económica. Muchos tomamos la decisión de correr en cualquier dirección por necesidades. Pero Dios dice, quiero que esta carrera la corras porque es el propósito de tu vida. Para esto te llamé. Hay una gran diferencia en realizar una carrera por el propósito de Dios y realizar una carrera por la necesidad que nos ha tocado vivir. Y eso está a la orden del día. Todos ustedes, como yo, hemos corrido de una forma innecesaria. Hemos gastado tiempo, fuerza, dinero en muchos casos y no hemos logrado la saciedad de alcanzar ese premio, ese logro que nosotros nos sentimos plenos, porque no hemos corrido la carrera del Señor. Pero lo que sucedió a Judá cuando el profeta exhorta y reprende, que deberíamos nosotros hoy comprender. ¿Qué he hecho? ¿He corrido bien? ¿Estoy corriendo bien la carrera? ¿Es la carrera que Dios preparó para mi vida? ¿Estoy haciendo lo que Dios me dijo? ¿O simplemente es mi voluntad, mi humanidad la que me ha llevado a esto? Juan Bautista corrió lo que Dios había preparado para él. Corrió, oigan esto por favor, si pensamos humanamente, la carrera de Juan Bautista comparándose con la carrera de nuestro Señor Jesucristo solamente llevaba, humanamente, quiero que ustedes lo vean porque luego lo voy a hablar espiritualmente, llevaba 6 meses de ventaja. Y Juan Bautista, cuando el ministerio de Jesús comienza a ser exponencial, nunca cambió su carrera, nunca Juan dejó de ser. Ahora hubo un momento donde esto pareció generar algo difícil en su vida, que es cuando Jesús va a ser bautizado por él, porque Juan dice, vienes tú a mí, yo soy el que tiene que ser bautizado por ti. Juan allí tuvo un pequeño conflicto y Jesús le dijo, conviene que así cumplamos toda justicia. Y allí Juan pudo afianzar su concepto de que esa era su carrera. Su carrera consistía en preparar el camino para el Señor, consistía en preparar los corazones para el arrepentimiento que nuestro Señor Jesucristo traería, consistía en traer el bautismo en aguas para arrepentimiento, para que luego Jesús trajera el bautismo de fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Juan se plantó, se estableció y no se movió de los parámetros de su carrera. Entendió y comprendió lo que debía hacer. Por eso Juan tenía sus discípulos, por eso Juan bautizaba en el Jordán, por eso Juan vivía en la montaña, no en la ciudad. Por eso Juan nunca pudo chocar con el ministerio de Jesús, simplemente interactuaron, pero nunca se superpusieron. Lo que estoy diciendo es cuando vos estableces en Dios cuál es tu carrera, nadie te hace sombra, ni estás dispuesto a hacer sombra a nadie, sino que te amalgamas en un todo, en tu pastor, en tu pastora, en tu apóstol, en el ministerio, en la obra de Dios. Sos una persona útil porque estás corriendo la carrera que Dios quiere que corras. No estás haciendo tu propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso es fundamental que hoy puedas hacer ese parate y que te preguntes, ¿estoy haciendo bien o estoy corriendo mi propia carrera? ¿Estoy corriendo la carrera que Dios trazó para mi vida? Si es así, bienaventurado eres, porque Dios te dará las fuerzas. Por eso decía el profeta Isaías, los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice la Biblia, correrán y no se cansarán. Eso es solamente para aquellos que corren la carrera del Señor. Si estás cansado de lo que estás haciendo, replantéate esto y reflexiona. Quizás estás corriendo una carrera que no trazó Dios para tu vida, porque si estás corriendo la carrera que Dios trazó para tu vida, Él dice, vas a correr y no te vas a cansar. Eso está circunscripto solo para quien corre la carrera que Dios trazó para su vida. Si estás cansado, agotado, a punto de tirar todo, es probable que estés corriendo la carrera que Dios no trazó, sino la carrera de tu mente, la carrera de tu orgullo, la carrera que alguien te puso o que te impuso y no era el plan de Dios. Así que podés tomar
un camino que Dios trazó para tu vida y recibir nuevas fuerzas y correr como nunca. La Biblia dice que cuando el profeta Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y clamó a Dios para que lloviera sobre la tierra luego de 3 años y medio, dice que ahora le habla al criado para que el criado le diga al rey que corra, que descienda para que la lluvia no lo ataje. Y mientras el rey corría con un caballo, con un carro tirado por un caballo, la Biblia dice que el Espíritu vino sobre Elías y este corrió delante del rey, que iba en un carro tirado por caballo más rápido, y llegó primero a Jezreel. Lo que estoy diciendo es que la velocidad que adquirió el profeta Elías fue inusual, fue sobrenatural, fue divina, pudiendo correr más rápido que un caballo, porque cuando alguien está en el camino correcto, en la carrera correcta, nada ni nadie puede ser más veloz que él. Para tu vida, eso es aceleración. La aceleración que muchas veces se habla espiritualmente y no se comprende o no se desarrolla bien el concepto, y muchas personas no lo pueden asimilar en su vida. Esto es aceleración. ¿Quieres vivir en un camino acelerado? ¿Quieres vivir la aceleración de los tiempos de Dios? ¿Quieres correr como el viento? Entonces hay esta palabra: entra en el camino correcto, entra en la huella correcta, entra por la senda indicada y vas a correr de una forma impresionante, acelerado, y llegarás a la meta dando gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si estás corriendo, no te distraigas, no permitas que nada te saque del propósito de esta carrera, porque decidiste ingresar en este camino, que es correr, y no correr por tus principios naturales, sino correr por el propósito de Dios. Acordate de esto, concéntrate en tu carrera, porque en una carrera siempre va a haber gente que está observando la carrera, que no corren, pero hablan, murmuran, pero no están corriendo, porque el que corre no te critica, el que corre se ocupa de su propia carrera, pero el que está afuera, los que son simples espectadores, te van a criticar, te van a cuestionar, te van a decir que corres mal, te van a decir que no vas a llegar, te van a decir que tu resistencia no es buena, muchas cosas te van a decir para tratar de desenfocarte y desalentarte, pero acordate, quien hace eso es porque no está corriendo, porque el corredor no se ocupa de eso. El corredor tiene demasiado de qué ocuparse, tiene demasiadas cosas por qué estar atento, de no desmayar, de controlar su respiración, de regular sus piernas, de poder saber que tiene una meta por lograr, y no prestará oídos a quienes no corren. Acordate, quien te critica y te cuestiona es porque no está corriendo, y lo único que quiere es que no llegues a aquel lugar que Dios te llamó, pero vos no descanses ni te descuides de esas cosas. Eso lo vamos a encontrar en boca del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Y quiero leerlo junto con ustedes, porque va a ser más que claro esto que estoy diciendo. En el capítulo 20, verso 24 del libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y yo quiero que ustedes lo puedan comprender. Capítulo 20, versículo 24, dice la Escritura lo siguiente. 20:24, el apóstol Pablo está despidiéndose de un lugar llamado Mileto, de un grupo de cristianos, y dice así la palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. ¡Wow! El apóstol Pablo dice: yo no hago caso de ninguna cosa, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Hermano, hermana querida, si estás corriendo, que nada te distraiga, no hagas caso de ninguna cosa. Los que intentan desanimarte, los que intentan descalificar de la carrera, los que intentan ponerte palos y obstrucciones en tu carrera, no hagas caso de los que murmuran, no hagas caso de los que critican, no hagas caso de los que lo único que buscan es desanimarte y que no corras la carrera. El apóstol Pablo dijo: yo no hago caso de ninguna cosa, con tal de acabar mi carrera con gozo. Eso es lo que tenés que plantearte. Si ya estás corriendo en el ministerio, si ya estás corriendo en el llamado de Dios para la profesión, para ser empresario, para
para ser cantante, para ser profesional. Si ya estás en esa carrera, que nada te distraiga. Recordá esto, los únicos que critican y que hablan y murmuran son los que están de espectadores, los que no corren, los que se ocupan y se preocupan de que no lo logres. Pero cuando te encontrás con otro corredor, te vas a dar cuenta de lo siguiente: ese está ocupándose de su carrera, ese no tiene tiempo para distraerse ni para distraer a nadie, se ocupa de su propia vida, se ocupa de su carrera, de su llamado, de su ministerio, y no pretende estar atento con lo que pasa alrededor de su vida. Esto que estoy diciendo tiene que ser singular para tu vida y tiene que ser un llamado para tu propia vida. La carrera se corre de una forma específica. Oigan esto, no se corre bajo la pasión humana, no se corre con una adrenalina o una euforia natural, se corre con paciencia. Y dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12 cómo debemos correr esta carrera. Y entonces nosotros podemos comprenderlo con claridad. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre esta carrera? Con paciencia. Esto no es de los apurados. Lo decía el predicador allí en el libro de Eclesiastés. No es de los ligeros la carrera. Muchas personas oyeron una palabra, recibieron una profecía y automáticamente comenzaron a correr desesperadamente, queriendo comerse el mundo, tratando de lograr en 2 días lo que llevaría en el plan de Dios paciencia, tiempo, mansedumbre, tranquilidad, sosiego, calma, templanza. Son todos los requisitos y condiciones que debemos tener. Pero antes de tener paciencia, dice, despojémonos de todo peso y despojémonos del pecado. Ahora, muchas personas no pueden tener la velocidad que Dios quiere imprimirle a su carrera porque no se despojan, del peso y del pecado que los asedia. Despójate de todo peso innecesario. La Biblia dice que Dios no da mayor carga al hombre que la que pueda llevar. El libro de Job dice, no carga Dios al hombre más de lo justo para que no vaya con él a juicio. Dios nunca te dará una carga mayor, porque si lo hace, tú podrías ir a juicio y decirle que eso no sería justo, pero Dios te da un peso suficiente que puedes llevar. Si es algo que no lo estás pudiendo llevar, es porque ese peso no te lo ha dado Dios y por lo tanto tenés que despojarte. Tenés pesos de la familia que Dios no te dio, tenés peso de los vecinos, peso de los animales, peso de compañeros de trabajo, cosas que no te dio Dios. Despojate de ese peso. Y si hay pecado, también despojate, porque esta carrera, además de correrse con paciencia, se corre sin pecado a cuesta. No estoy hablando de dejar de ser pecadores, porque mientras que estemos en esta tierra, el pecado es parte de nuestra naturaleza. Lo que estoy hablando es no practicar el pecado, no ser alguien que realice el pecado como si fuera parte de su vida adrede, sino que pueda comprender que su vida debe moverse sin peso extra y sin pecado practicado. Por lo tanto, Dios está dándonos a nosotros un panorama claro. ¿Cómo debemos correr esta carrera? La debemos correr pacientemente, con paciencia, no con velocidad humana, no con ese impulso natural, no con esa emoción, no con esa explosión que solamente podrá durar un breve tiempo. Dios quiere que tu carrera sea paciente. ¿Por qué? Porque cuando llegues a la meta, algo sucederá además de recibir tu premio, y no es lo que muchas personas piensan o tienen un preconcepto en su interior. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se consigue esto de la paciencia? Tener la tranquilidad, que por ahí vos ves que otros corren más rápido que vos y querés correr a la misma velocidad que ellos. Por ahí vos ves que otros llegan o aparentemente llegan más rápido que vos. Tranquilo, no te desesperes, no te impacientes. Cuando ves que otros logran lo que vos querés lograr, cuando aparentemente llegaron a ese éxito económico o de estatus social o de estabilidad
unidad familiar, no te desesperes. Vos ocupate de correr tu carrera con paciencia. No te pongas a mirar cómo otros corren. No te pongas a mirar cómo otros pueden avanzar más rápido que vos. Ese no es tu fin. Tu fin no es ganarle a nadie. Por favor, es importante que se entienda. Esta carrera no es para que le ganes a nadie. No es una competencia con otros corredores. Es una competencia contigo mismo. Esta carrera se gana cuando uno mismo es vencido, cuando uno mismo es suprimido. Por eso el apóstol Pablo decía, yo todos los días a la verdad muero. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que consiste esta carrera. No tienes que ganarle al vecino. Y si el vecino quiere mostrar que está corriendo para ganarte a vos, no se trata de eso. No te impacientes. Corre con paciencia, porque acá la carrera se gana cuando venciste tu propia carne, cuando venciste tus deseos, cuando venciste tu yo, cuando venciste tus pensamientos, cuando venciste tus propios miedos, cuando venciste tu debilidad con la fuerza de Dios y del Espíritu Santo. Cuando el río de Dios corre por tu interior, vos podés correr como Él quiere, sin estar pensando en lo que otro hace. El apóstol Pablo lo logró. El apóstol Pablo también lo pudo comprender. Y esto se lo dice allí en su segunda carta que él escribe a Timoteo. Y quiero leerlo. Él escribe a Timoteo y dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo en su segunda carta, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que bien, el apóstol Pablo dice, esta carrera es un símil a una guerra y para lograr el fin es necesario la fe. Yo no podía terminar mi carrera sin entender de que esta carrera es una carrera como una guerra y además esta carrera es una carrera de fe. Acá no corren los valientes, acá no corren los violentos, acá no corren los agresivos, acá no corren los ungidos, acá corren los de fe. No estoy diciendo que esas cosas no estén en nosotros, digo que eso no es el requisito indispensable. El requisito indispensable es tu fe. ¿Crees en esto? ¿Crees que Dios te llamó para esto? Te lo estoy preguntando y tienes que dar la respuesta. Si crees en esto, tu respuesta dice, sí, Señor, esta carrera es por fe. No es por dinero, no es por alimentos, no es por fama, no es por reconocimiento, no es por estatus. Esta carrera es por fe. Pablo dice, he acabado la carrera. He llegado por la fe, he logrado llegar a la meta solo por la fe. Y tu fe es la que te va a permitir llegar al final de esta meta. Y allí es donde vas a vivir algo extraordinario. Jesús comenzó su carrera solo cuando terminó la carrera de este hombre llamado Juan Bautista, su primo. Alguien dirá, no, Jesús comenzó a los 30 años. Noten ustedes esto, lean el texto, lean la Biblia. Cuando a Jesús le dan la noticia de que Juan estaba encarcelado, Jesús comienza a hacer cosas que antes no había hecho. Y cuando a Juan le cortan la cabeza, noten, lean ustedes cómo el ministerio de Jesús da un giro total. ¿Por qué? Porque esto es una carrera de relevos. Y la carrera de relevos se la conoce más comúnmente en las Olimpiadas como la carrera de postas. Por eso ustedes habrán visto, el que vio el anuncio del mensaje de hoy, el banner, habrá visto que hay dos manos que están allí uniéndose o por unirse con una antorcha. En la carrera de postas se entrega un trozo de palo como si fuera un bastón corto y que la carrera consiste en lo siguiente: cada corredor debe realizar una cierta cantidad de metros y cuando llega al final de esos metros lo está esperando el otro corredor. Ese final no es el final de la carrera, ese es el final de su carrera, no es el final de la competencia, sino que le pasará la posta y el otro lo relevará en la carrera y continuará otra cierta cantidad de metros para que el otro lo esté esperando. Por eso es una carrera de relevos. Cuando llegas a tu meta no es que se terminó la historia, sino que debes cederle a la otra parte, al otro competidor, le tenés que ceder el mando. Tenés que darle la posta para que él siga corriendo. Te relevará en el propósito, en la carrera. Tu carrera termina, pero la carrera, la competencia continúa. Y para que continúe debes correr con una mirada hacia el futuro, sabiendo que Dios ha estado preparando a ese corredor para que vos le entregues la posta.
para que vos le puedas ceder su parte. Jesús no podía correr. Si alguien no ha visto las carreras de posta o las carreras de relevo, les sugiero que lo hagan y vean lo apasionante que es ese momento, el traspaso de la posta, cuando el corredor casi sin fuerzas va llegando y el otro lo está esperando, está allí agazapado, casi a punto de correr, a punto de lanzarse, pero no puede iniciar su carrera hasta que no recibe la posta. Allí recién comienza el relevo. Y esta historia que nosotros estamos viviendo, la carrera que estamos realizando, mi carrera comenzó hace 20 años y comencé a correr y a correr y a correr. Cuando mi tiempo se termine, cuando yo llegue a la meta, espero en Dios cederle la posta a otro, porque la obra del Señor continúa, porque el ministerio continúa, porque el evangelio debe seguir siendo predicado, porque las almas deben seguir siendo predicadas y salvadas, arrebatadas del infierno. Pero debo ocuparme de correr mi carrera. Si yo no llego, ese relevo no podrá iniciar su carrera. Si yo no corro con pasión, con aventura en Cristo Jesús, con paciencia, si no corro con convicción, fracasaré y me quedaré en medio camino. Si me dedico a oír a aquellos que solamente son espectadores y que me dicen que no lo lograré, quedaré a medio camino, me rendiré y no lo lograré, abandonaré la carrera. Pero esta carrera de relevo se trata de que alguien me entregó la posta hace 20 años y desde entonces vengo corriendo y tengo ese anhelo, esa esperanza y esa convicción que por delante hay alguien que ya está entrenando, hay alguien que Dios lo está preparando, preparado para el propósito, como he predicado hace poco, y yo le entregaré esa posta y él correrá y correrá como el viento y llegará a otro lugar, a otra posta, para poder continuar con la obra del Señor, y el evangelio se seguirá extendiendo. Así ha venido sucediendo los últimos 2000 años y no dejará de suceder, porque la última posta, la última entrega es a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos recibe y nos diga: bien hecho, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa será la coronación final. Mientras tanto, debemos correr con paciencia esta carrera. Corre hasta que la posta puedas dejarla a quien será tu relevo. Hay alguien, hay un sucesor. El profeta Eliseo corrió. ¿Pero por qué corrió? Porque alguien le cedió la posta, y esa posta fue dada por el profeta Elías. El profeta Elías aproximadamente durante 25 años corrió para luego cederle la posta, y allí tomó Eliseo el manto del profeta Elías para continuar con el relevo. Y esa posta luego se es depositada en Juan Bautista, a quien estuve hablando hoy. El espíritu de Elías cayó, como dice el profeta Malaquías, o reposó sobre Juan Bautista. La posta se va corriendo, la posta se va cambiando de mano en ministerio para llegar de relevo en relevo. Entonces vos y yo podemos lograr algo y poderoso, pero ten cuidado, no corras a la aventura, no corras una carrera egoísta bajo tu orgullo, bajo tu soberbia o arrogancia, y mucho menos por la imposición de alguien que te diga qué debes correr, cómo debes correr. Solamente recibí la enseñanza de Dios. Lo decía el Salmo capítulo 25. El salmista David: Dios le enseñará a los mansos la carrera. Dios te enseñará cuál es tu carrera, y allí te dirá el tiempo y la ocasión, y allí Dios comenzará a llevarte a correr como el viento, como aquellos jóvenes, como dice el profeta Isaías: correrás y no te cansarás. Amado, amada hermana, este es el tiempo donde tu carrera puede ser algo extraordinario. Si hasta el día de hoy te encontrabas sin correr, hoy puede ser el día que Dios te diga: llegó tu tiempo. Si hasta el día de hoy no tenías la ocasión, puede presentarse la ocasión. Si no ha llegado tu tiempo todavía, ¿qué es lo que podés hacer además de esperar? Entrenar. Entrena como nunca, entrena día y noche, ora, ayuna, lee las escrituras, prepárate en el conocimiento del Señor, entrena con los dones, con los talentos, entrénate cada día con la capacidad, con aquella profesión que estás anhelando ser.
Porque cuando llegue tu tiempo, te aseguro que Dios te dará tu ocasión, presentará la oportunidad a tu vida, llegará, porque así sucede, así lo hace Dios, así lo ha determinado y Él lo cumplirá. Quien te habla, lo habla porque lo ha vivido. Me preparé mucho tiempo porque cuando llegó la ocasión, dije, esto es así. Final del año 2016, Dios nos presentó la ocasión para poder estar al frente de la obra y dijimos con mi esposa, amén, lo asumimos y allí comenzó nuestra carrera de una forma inusitada, gloriosa en el Señor y seguimos corriendo porque esta carrera tiene por delante mucho más todavía. Por eso te digo, hay una carrera de relevos, corre. Cuando llegues a la meta, vas a tener un premio particular, pero cuando llegues a la meta, otro recibirá la posta y seguirá corriendo. De eso se trata esta carrera de relevos. Es una visión extraordinaria que sale de lo natural, que puede traspasar los límites de nuestra humanidad y llegar hasta la eternidad. Corre como nunca, mi hermano, corre como nunca, mi hermana. Hay alguien que te está esperando, hay alguien que se entrenó y está aguardando que le puedas pasar la posta. Corre, no te quedes, corre. Avanza, entra por el camino de la senda antigua, por ese camino que Dios te ha trazado y vivirás los días más gloriosos que jamás pudiste haber imaginado. Este es el tiempo, no te descuides, no oigas a nadie que está en contra de tu propia carrera, sino oye la voz de Dios que te alienta, que te guía y que te enseña. Este es el mensaje que Dios puso en mi vida para ti, para cada uno de ustedes. Gracias por estar del otro lado. Gracias por bendecir nuestras vidas con su permanencia, porque cada emisión están del otro lado. Gracias, como siempre, a los pastores de que están en el ministerio en el sur del país, allí en Santa Cruz, los que están en el centro del país, aquí en Santiago del Estero, en el norte, a todos los que están en Buenos Aires, a los hermanos del ministerio, gracias, y a todos los que se suman, gracias por ser parte de cada emisión. Como siempre, si el mensaje fue de bendición, compartilo en tus contactos, en tu muro, podés ingresar allí al canal de YouTube y ver este mensaje y otros más. Que el Señor siga añadiendo bendiciones sobre ustedes y corran esta carrera de una forma elocuente y sean íntegros en su proceder y que Dios les recompense en gran manera. Nos veremos el día jueves, una vez más, 19 horas, estaremos con una nueva palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes. Amén.